Yucatecas y yucatecos, primero que nada quiero felicitar a todas las mamás en su día, ya que sin duda son la base y el pilar de nuestras familias, por lo que les deseo estén pasando un excelente día en compañía de sus seres queridos. Hoy me dirijo a ustedes para darles buenas noticias. Como producto del buen trabajo que hemos hecho como sociedad, nuestros indicadores de salud van por buen camino, lo cual nos permite continuar con la apertura gradual y escalonada de nuestra economía. En este sentido, y de manera coincidente con los datos y el semáforo del gobierno federal, el 22 de abril nuestro semáforo estatal presentó un descenso sostenido de sus indicadores por 6 semanas, lo cual nos permitió transitar del color naranja al color amarillo. Para este lunes 10 de mayo, ya ha pasado un ciclo de 14 días desde la implementación de las últimas medidas de apertura gradual de nuestra economía, y estos mismos indicadores han continuado estables y algunos de ellos en descenso, lo cual nos permite continuar con responsabilidad con la estrategia de reapertura económica segura. Bajo este contexto, les anuncio las siguientes 6 medidas que entrarán en vigor a partir del próximo jueves 13 de mayo. La primera, se elimina la restricción a la movilidad vehicular para toda la semana. Segunda, todas las actividades económicas que actualmente se encuentran permitidas podrán operar sin restricción de horario, salvo los restaurantes que tendrán que operar hasta las 12 de la noche. Tercero, se incrementa al 70% el aforo de los centros religiosos. Cuarto, se incrementa la capacidad a 8 personas para embarcaciones menores a 40 pies y para las mayores de este tamaño se incrementa a 10 personas. Quinto, se permitirá el 40% de aforo para los eventos deportivos profesionales en espacios abiertos. Y sexto, los menores de 15 años podrán realizar actividades artísticas y deportivas bajo los aforos y días actualmente permitidos. Así como lo dije en el anuncio anterior, estos cambios no implican que el día de mañana no podamos regresar a color naranja o rojo si cambiaran las condiciones en los indicadores de salud, cerrando de nueva cuenta las actividades económicas con el objetivo de cuidar la salud de todas y de todos. El futuro de nuestro estado cuenta con que estos cambios a las restricciones serán tomados con madurez y responsabilidad, por lo que les pido sigan siendo muy estrictos en los cuidados y medidas de higiene personal, ya que no podemos bajar la guardia ante la pandemia, pues esta aún sigue y seguirá presente. Si bien llevamos un buen avance en el proceso de vacunación, aún hace falta muchas personas por vacunarse. Por ello estamos trabajando de la mano de los 3 órdenes de gobierno, por lo que también les pido estén atentos a los anuncios oficiales ante las nuevas etapas de vacunación que pronto llevaremos a cabo. Acatemos las medidas con responsabilidad, ya que aún con la vacuna las personas pueden contagiarse y contagiar a quienes aún no hayan recibido alguna dosis. Por ello, las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y la sana distancia seguirán siendo obligatorias, ya que solo así evitaremos poner en riesgo la vida de las y los yucatecos. Estas medidas contribuirán a recuperar los empleos y nuestra economía lo más pronto posible, pero siempre poniendo como prioridad la salud de todas y de todos. Probemos que ante el peor año de nuestra historia moderna, las y los yucatecos tuvimos la capacidad de hacerle frente y salir adelante trabajando unidos como uno solo. Muchas gracias por su compromiso. Buenas noches y de nueva cuenta, feliz Día de las Madres. Gobierno del Estado de Yucatán. Te invitamos al único teatro en donde están invitadas todas las risas y carcajadas. Sereco, Nohoch y todas